Hola, buenos días de nuevo a otro vídeo. Voy a seguir hablando de lo que hablé en el último un poco en cuanto a Jesucristo cuando vino a la tierra, que él fue rechazado de su pueblo. Ya hemos leído en Juan, vamos a repasar un poco. No voy a repasar todo el vídeo, solo eso porque de hecho es en lo que me quiero centrar. En Juan capítulo 1, 9 y 11. Juan 1, 9 y 11. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, pues aquí está diciendo claramente, pues cuando Cristo vino a la tierra, no le recibieron los suyos. ¿Y a quién vino él? Pues esto lo veremos un poco más allá, pero ahora vamos a ver, porque quiero seguir un poco la escritura de Juan, pero solamente voy a ir con el Juan hasta, aquí lo tengo, hasta Juan, hasta el 18 más o menos, donde habla de la gracia. Porque es importante porque en el primer capítulo Juan está diciendo claramente quién es Jesucristo, que Él es la palabra, que Él vino en la tierra para hacer algo por nosotros, pero sobre todo está diciendo aquí, y voy a recalcar esto, que Él dice, siendo la luz verdadera, dice que vino al mundo y el mundo no lo conoció cuando Él vino, porque fue rechazado. Pero luego recalcaremos para quién vino Jesucristo, que esto es lo importante que tenemos que entender, porque cuando muchos se van al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es donde se equivocan. Porque Jesucristo, siendo quien es, siendo Dios, pero no olvidemos, como en la Escritura, por eso, así como dice, para que me entendáis dónde quiero ir, dónde quiero llegar yo con esto. Segundo Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esto es lo que yo quiero recalcar, porque es la importancia de trazar bien la palabra. Ya hemos visto quién es la palabra, porque sabemos bien claramente que la palabra es mismo Jesucristo. Él mismo apareció muchas veces cuando también a veces dice el ángel de Dios o la palabra vino, se trataba del mismo Jesucristo. Porque cuando los del Antiguo Testamento, como Abraham y como muchos otros, cuando lo veían a Dios, como Abraham dice que se encontró con el mismo Dios que le apareció cuando vino con otros dos ángeles, justo antes de destruir Sodoma y Gomorra, ahí estaba Jesucristo, porque es la forma que tiene nuestro Dios, el Padre, aquí en la carne, por decir así. No eran carne entonces, era porque eran espíritu, porque él vino a la carne solamente cuando nació, pero era su forma visible, terrenalmente hablando. Esa era la faceta, porque luego está el Espíritu Santo, la tercera parte. Eso es muy importante entender para entender porque Dios es uno mismo, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el único que tiene poder de separarse a sí mismo al mismo tiempo y obrar por tres partes distintas, pero siendo el mismo. Por algo dijo Jesucristo, que hay muchas veces que Él dice, yo soy, y lo dice muchas veces, y dice que yo y el Padre somos una y el mismo Cristo lo dijo. Entonces yo no sé por qué hay muchos que se niegan a entenderlo, como hay muchas religiones como los testigos del diablo, voy a decir, que ellos ni siquiera no lo reconocen como Jesucristo Dios. Entonces, ¿cómo quieren ellos salvarse? Ah, porque ellos no se quieren salvar, porque ellos se preparan para pasar en los 1000 años, dice, en el olvido, según ellos, pero van a estar en el infierno, no en el olvido. Y luego van a salir ahí al juicio de trono blanco, pues a ver si se salvan allí, porque parece ser que se preparan para eso. Bueno, entonces seguiré con esto. Mira, vamos a ver.
Seguiré con Juan, capítulo 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aquí que está diciendo, no muchos, entonces, ¿por cómo que la sangre? Pues aquí cuando el versículo dice que los que no de sangre se refiere a nacer carnalmente, porque también aparte cuando un hijo, los que son madres, los que son padres también, lo saben, y muchos otros, ahora hay mucha información al respecto, se sabe que cuando un hijo antes de parir, que salga, se rompen aguas, como dicen, pero al mismo tiempo sale con sangre, algo de sangre sale. Entonces se refiere a esto, porque Dios, no nos olvidemos que Dios es muy sabio y lo sabe todo. Por eso yo no entiendo cómo una persona duda del poder que podría tener Dios. Es a todopoderoso y no hay nada que Él no podría hacer. Entonces aquí dice también que estamos hechos hijos. Si somos hijos. Pues vamos a recalcar un poco qué nos dice Pablo en respecto a esto. Vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos 8. Capítulo 8 del 14 al 17. Así para no perder. Entonces, aquí la Biblia dice que desde cuando vino Jesucristo, hasta que la iglesia se va, dice que los que lo aceptan son hechos hijos. Pero esto era en aquel entonces, como dice Juan, le dio potestad, los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos. Pero entonces en el primer siglo, cuando él mismo estuvo, ¿quiénes lo recibieron? Porque parece ser que solamente primeramente los apóstoles y luego durante hasta el Pentecostés y durante los primeros discípulos, como luego estuvo Pablo y todo, en Pentecostés y todo, fueron añadidas almas, porque ellos lo recibieron. Era de una manera, pero luego cambió. Luego ya lo veremos, cómo cambió la forma de aceptar a Jesucristo. Porque para los israelitas ellos tenían que aceptarlo al Jesucristo como Mesías, como el Salvador de su pueblo, de Israel. Pero hoy en día es un poco distinto, no es lo mismo. Y esto lo recalcaremos si me acompañáis, por favor, para que lo entendáis. Mirad, hay mucho en cuanto a en el libro de Hechos, que esto es Actos, que es más correcto, porque seguimos siendo en el libro de Hechos para algunos, hasta que no nos vayamos al suceso del arrebatamiento, nosotros seguimos siendo en este libro. Y estos hechos, los de Dios estamos haciendo, los que somos por su sangre, se siguen añadiendo a estos libros, nuestros hechos. Por eso cuando estaremos en el tribunal de Cristo, recibiremos esos galardones. Entonces vemos en el Actos 13 o Hechos 13, 38 y 39. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado remisión de pecados. Se refería a Jesucristo y lo dice, me parece que lo dice Pablo. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Ahí empieza el Evangelio. Y ya se da a entender que es por fe, como Pedro predicó también a unos romanos, a Cornelio a su casa, y entendió que eran por fe, no eran por la ley ni por otras cosas. Pero vamos a ver ahora a Romanos capítulo 8, no me quiero alargar mucho, pero bueno, a veces me salen a hablar de un poco extra, pues lo suelto. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Recalcamos, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y para ser guiado del Espíritu de Dios hay que tenerlo. Y ya sabemos cómo lo tenemos, aceptando el Evangelio de salvación. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pues se dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, que el mismo Espíritu Santo nos dice que somos hijos. Y siendo hijos, lo que quiere decir que la salvación no se pierde. Porque una persona cuando llega a ser hijo de Dios, será hijo de Dios para siempre. Y Dios nunca abandona a los suyos. Ahí lo tenéis, el parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, el que se va de casa y al final vuelve, porque vuelve a su padre. Pero recalcamos aquí, porque son hechos hijos. Y eso lo aclara Pablo también, pero somos hijos gracias a su evangelio. Pero ¿cómo? Esto es importante que entenderlo. Cuando oímos el evangelio de 1 Corintios de 15, lo tengo ahí, de 1 al 4, entonces ¿qué pasa con una persona? Pues en Efesios, esto es importante el versículo, a veces dicen muchos que ¿por qué siguen con lo mismo? Pues porque es la doctrina de la iglesia hoy en día. No tenemos otra doctrina que la de Pablo para nosotros. Luego recalcaremos que porque Pablo, pues si uno sigue a Pablo es que sigue a Jesucristo, según Gálatas. Y aquí en 1.13 está diciendo claramente, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces cuando uno acepta el evangelio de salvación, que es el 1 Corintios 15, 1 al 4, está sellado. Y cuando está sellado, ¿qué ocurre? Cuando uno está sellado llega a ser hijos de Dios. Y uno cuando ya es hijo de Dios, está salvo para siempre. ¿Quién podría decir que un hijo deja de ser hijo de su padre? Es que nunca va a dejar de ser hijo. Si tú eres hijo del padre, siempre serás hijo del padre. No como muchas religiones como pentecostales dicen que se pierde la salvación. Si ellos afirman que se pierden, que se van a escritura, que no son para nosotros, como Hebreos, como dice algunos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Pues que Hebreos no está escrito para nosotros, está escrita para los mismos israelitas. Y Pablo le recalca allí que aprendan de nosotros, que tomen ejemplo, pero para aquel entonces ya nosotros no estaremos aquí. Mirad, a ver si me acuerdo, en Hebreos 6, no me acuerdo exactamente, pero en Hebreos 6, 12, 11, 12, por ahí dice cuando tenemos que los mismos israelitas deberían tener ejemplo. Aquí está, en el versículo 12, Hebreos 6, 12. Mirad, que no seáis perezosos, más seguidores de aquellos que por fe y de la paciencia heredan la promesa. Pero Pablo aquí les está diciendo a los suyos como en el pasado, que sean seguidores de aquellos como que ya no estábamos, porque ya no estaremos, para cuando entran, cuando se aplicarán esos versículos. Entonces alguien cuando dice que se podría perder la salvación es que no entiende la escritura. Por eso la importancia de trazar bien la palabra de Dios. Porque uno cuando no traza bien la palabra de Dios, pues se mete en sitios por caminitos que se hace un caos en su cabeza, por decirlo así. Entonces seguimos. Mirad, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. A ver, capítulo 3, versículos 26 al 29. Ya no me pongo las gráficas que a veces veo mejor. 3, 26 al 29. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o nacer de nuevo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, uno siendo revestido de Cristo, ¿cómo podría irse uno al infierno? ¿Cómo podría uno perder la salvación si está revestido? Si Cristo te coge en su mano, ya no te libra. Y estás para siempre. Por eso dice que no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, uno cuando ya está hecho hijos de Dios, es uno en Cristo.
Somos un cuerpo en Cristo. Entonces ya de allí ya no podemos perder. ¿Cuál de vosotros seréis capaz de cortaros el dedo o la mano o sacaros un pulmón así que, venga, no porque donación de órganos o que esto, sino simplemente cortarlo porque vosotros decís que no lo quiero más? Cuando algo no funciona, lo primero que hacéis es ir al médico, ¿no? Pero normalmente nadie quiere desechar ninguna parte de su cuerpo. Si alguna parte, como muchos dicen que se pierde, es que nunca estaban. Los que dicen que se pierde la salvación es que nunca fueron salvos, porque no entendieron el sacrificio de Cristo, que lo hizo una vez. Y no hace falta repetirlo, una vez. Porque si uno dice que se pierde, entonces para ti, tú cuando te dijiste que fuiste salvo, pero ahí no tienes que hacer eso, no tienes que hacer aquello, porque igual te pierdes, entonces para ti Cristo tiene que venir a morir otra vez porque dijiste tú que ya te perdiste una vez, pues entonces estás en grandes problemas si crees que se pierde la salvación. Cristo vino y murió, según Hebreos, una vez por todas. Ahí están, capítulo 8, capítulo 9, 10, ahí lo dice. Bueno, seguimos con Romanos 5. Romanos 5. Es que el libro de Romanos es un libro precioso, precioso. Bueno, como todos, pero a ver, Romanos 5, 9 y 10. Mirad. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ayer lo leí eso también. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más yo reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, claro, si somos reconciliados, uno que entiende la salvación, lo acepta lo que Cristo hizo dando su sangre, pues ya está salvo. Aquí lo dice claramente, seremos salvos por su vida. Si uno dice que no, es que entonces la escritura está mintiendo. Y yo prefiero seguir lo que dice la escritura, que seguir a los hombres. Que hay muchos por ahí pastores y muchos por ahí que hablan de bla bla bla, pero son muy pocos que realmente saben trazar bien las escrituras y entienden qué es para mí y qué no es para mí, qué es para la iglesia, qué no es para la iglesia, qué es para Israel y qué es para la iglesia. Hay que saber distinguirlo. Bueno, seguimos con Juan 1, 14, 15. Juan 1, 14 y 15. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Porque Juan Bautista sabía quién iba a ser Jesucristo, sabía que Jesucristo era el eterno, como muchos, como los adventistas lo llaman, el eterno, que no está mal, que está bien, el eterno, pero no porque lo llaman eterno ya son salvos, no depende de eso. Entonces, mira, y esto, ¿qué más lo dice? Otra vez Pablo interviene con sus revelaciones recibidas del mismo Jesucristo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Que esto es muy importante, que cuando el mismo Cristo vino, no se muy poquito relación ha tenido con los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto también está en Romanos capítulo 9. Ahí está el problema, que muchas traducciones, como están cambiadas, pervertidas, esto lo han cambiado y no aparece como tal. Pero mirad aquí en la purificada, como sale capítulo 9 de Romanos con el versículo 5. Cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Dios con letra D grande. Cristo lo llama Dios. Aquí Pablo, porque Pablo sabía quién era, porque aparte Pablo fue arrebatado. Y yo no tengo duda. El que tiene duda, pues que empiece a trazar bien y que lo entienda. Seguimos con Juan 1, capítulo 1, 16 al 18.
y de su plenitud todos nosotros hemos recibido y gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Pues aquí hay mucho de la gracia que se podría leer, pero no me acuerdo dónde está. Cuando se aparece entre ellos y cuando le dice, no me acuerdo ahora el versículo, no lo voy a buscar, cuando le dice a los discípulos que dice, que le preguntan, enséñanos al Padre, y Jesucristo les contesta, no tengo el versículo ahora, pero está ahí, lo sabéis muy bien, y Jesucristo dice, ¿cómo podéis decir que enséñanos al Padre? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Jesucristo mismo dice que viendo a Él, ya lo han visto al Padre, porque viendo a Jesucristo le vieron la parte del Hijo, o sea que al Hijo, la parte terrenal hablando. O sea que ellos mismos estaban en presencia de Dios y al principio no se dieron cuenta, luego sí se dieron cuenta. Igual lo buscaré para el próximo vídeo. Bueno, pero ahora vamos a ver la gracia, porque aquí dice que fue dada a Moisés, más la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Gracia. Hay un montón de versículos que habla de la gracia. A ver. Y mira, aquí vamos a empezar. Romanos 3, 24 y 25. Que este es muy importante. Romanos 3, 24 y 25. Ese es muy importante. Porque estos versículos también son que hace a uno que llegue a ser salvo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Aquí ya vemos que la gracia, por eso somos salvos. Somos salvos por su gracia. Por eso estamos en el tiempo de la gracia, porque es un don gratuito por parte de Dios. Entonces, mira, Efesios, vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Mira lo que dice, son versículos claves. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, solo por fe, porque es un don de Dios, es un regalo. La salvación hoy en día es un regalo. Este es el regalo, el mejor regalo que alguien puede hacer a otra persona, porque Dios ya no lo hizo a nosotros. No te pide nada a cambio, solamente pide tu fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso es el evangelio que se tiene que predicar, y en el cual uno se lo acepta, ya es salvo, porque no cree en vano, lo dice el mismo evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Entonces es un regalo, lo coges, lo aceptas o lo dejas. Si no lo coges, lo rechazas, pues ya estás condenado. Y no hay otra forma, por mucho que tú te esfuerzas, por mucho que tú haces, como dice Efesios 9, 2, 9, que no es por obras. En este tiempo de gracia, por lo menos, no es por obras. No sirve nada lo que uno hace para que se salve. Solamente la fe en la sangre de Cristo. Romanos 4. Vamos a ver versículos de 14 al 16. Romanos 4, 14 al 16. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe y anulada es la promesa. Esto dice que si la ley, ¿vale? Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, allí tampoco hay transgresión. La ley le vino, como en otros versículos, Dios le dio la ley a los israelitas para que el hombre sea consciente de que tiene pecado, de que estamos ya condenados, que estamos malditos, por decir así. Por eso la ley era una maldición, por eso Cristo abolió la ley, o sea que la anuló, la cumplió. No es que
Muchos no lo entienden, no es que la desechó por ahí, no, Cristo la cumplió y siendo cumplida, Él tuvo poder y tiene poder de decir, pues ya la ley no es obligatoria, porque la ley condenaba, pero su gracia salva, ya lo hemos leído antes. Y el 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces ya aquí lo recalca otra vez, que dice que es por fe. Eso es muy importante, es por fe. Y ya hemos visto en Romanos 3, 25, es un don de Dios por nuestra fe, pero ¿fe en qué? Fe en su... Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque si uno no coge eso, no lo entiende eso, pues está como perdido. Esto es la salvación que nos da Dios. Esto es un regalo gratuito. Muchos dicen, tanta sangre, porque yo entiendo que Cristo murió por nosotros, yo sé que Cristo era, vale, muy bien. Pero lo mismo dicen los demonios. Que hasta los demonios dice que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Me parece que está en Santiago. Pero mirad lo que dice Hebreos 9:22. No, muchos dicen, entonces ¿por qué lee esto? Entonces dice, no se aplica para nosotros, ¿por qué lee tanto Hebreos? No se aplica al libro lo que hay. Pero no todas las palabras de esto son aplicaciones directas, son cosas que son hechos ya. No es una aplicación ni para ahora ni para ahora, sino es como un hecho para siempre, por decir así. Como Romanos 9:22, desde el Antiguo Testamento lo dice, como que Dios demanda sangre. Pero aquí que dice Hebreos 9:22, y casi todas las cosas según la ley son purificadas, porque lo dice, purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea que el derramamiento de sangre no tiene nada que ver con el tiempo que estamos, por decir así. Es para siempre, porque en el Antiguo Testamento también estaba la sangre que limpiaba los pecados. Hoy en día también es lo que salva los pecados. O sea que, vamos, la sangre es muy importante. Pero Romanos, vamos a ver ahora, Romanos 5, versículo 2. Mira. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros que somos salvos nos gloriamos y estamos maravillados y estamos dispuestos a hacer todo por nuestro Dios. Por algo también dicen cuando estaremos ahí que le rendimos cuenta y le damos todo y lo echamos todo a sus pies. Porque Él ya nos dio todo y nosotros tenemos que darlo todo. Pero fallamos. Nosotros fallamos mucho. Porque en la carne fallamos mucho. Por algo dice que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Pero fallamos mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Somos imperfectos. Por ahora. Y por eso estamos esperando nuestra redención. Y ahora vemos también Romanos 5, 14 al 21. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Por eso vino la ley, para hacerlos entender a los israelitas que tenía que venir su Mesías. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más por la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio de la venida de la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, por uno muchos más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Eso no es nada, una vez que se tiene ya no se pierde.
Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Hasta el 21. La ley, empero, entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo el Señor mismo. O sea que vemos, si uno cuando acepta el sacrificio de sangre, el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, siendo un don, ya reina en vida con el mismo Cristo. Porque el mismo Cristo, el mismo Dios te lo regala. ¿Cómo puedes perder algo que Dios te lo regala? El regalo, ya sabes que un regalo se hace un regalo y se queda para siempre el regalo. Que luego hay muchas cosas hoy en día que se destruyen con el tiempo, vale. Pero eso se queda para siempre. Es vida eterna, que no se termina nunca. ¿Cómo va uno a poder perder algo así? Porque es gracia. Vamos a ver Romanos 6.1. Esta es la diferencia. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No lo permita Dios, porque somos muertos al pecado. No tenemos que vivir aún por él. Por eso mismo, entonces, ahí está la diferencia. Nadie incita a uno que pueda hacer las cosas. No. Al contrario, por algo dice luego Pablo en otros textos, que tenemos que trabajar nuestra salvación. No para ser salvos, sino porque ya lo somos. Entonces, poder recalcar esto, que es muy importante, de no, este es importante. Pero aquí hay una importante, como muchos dicen, no hay que dejar de pecar como arrepentimiento. Arrepentimiento es darse cuenta que uno es pecador y que tenemos que volver a Cristo. Pero no perseverar en el pecado no es porque nosotros no podemos dejar de pecar. Hay ciertas cosas que por mucho que nos esforzaremos las seguiremos cometiendo mientras estamos en ese cuerpo. Por eso necesitamos la redención de nuestro cuerpo. Eso es muy importante que uno lo entienda. Vamos a ver Romanos 11, 5 y 6. Así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia. Mas si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Para que veáis como recalca Pablo, que no es por obras, que es por fe. Y hay un remanente pequeño, y a veces lo digo que Pablo aquí igual se refiere a los miembros de la iglesia. No es pero es una opinión mía, que dice que es un remanente pequeño, que dice el número de los 7000. Podría ser 7000 líderes o cabezas de familia, más con los demás que les tiene alrededor. ¿Qué más podemos leer? Vamos a ver Gálatas 1, 6 al 9. Ya es para el final. Gálatas 1, 6 al 9. Esto es muy importante. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel de Cristo, un ángel del cielo, os predicar otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea que vemos que hay más evangelios. Hay hasta 7 evangelios en las escrituras. Pero nosotros estamos en el evangelio de gracia, que es este. Y aquí Pablo dice que si viene en curso otro ángel o otro se predica otro evangelio que no sea este, como aquí está puesto, pues sea maldito. Y ya vemos que en la Revelación 14 hay un ángel que predica un evangelio. Pues ¿por qué? Porque, y ahora lo veremos. Lo leeré para que lo entendáis. Vamos a ver Gálatas 5, 3 y 5. Gálatas 5, 3 y 5. Más nosotros y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Por eso digo, los que dicen que son como judíos, pues primero yo preguntaría, ¿te has circuncidado?
para que te metas bajo ley, porque si quieres meterte bajo ley tienes que circuncidarte, como no se diga, a veces se me traba la lengua. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, más nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de justicia por fe. Entonces ya vemos que los que se meten en obras o por la ley se caen. Efesios 2:9 y Efesios 3, ahí está la cosa, mira, esto es importante, Efesios 3, 1 y 2. O sea que es importante de no poner nuestra fe en las obras que hagamos. Está bien hacer cosas, trabajar para el Señor, sí, pero no para ser salvos. Es porque ya lo hacemos en su sangre derramada. Efesios 3, 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. O sea que estamos claramente, Pablo dice que estamos en la dispensación de gracia. Esto es importante entender. Es dispensación de gracia. Para que lo entendáis. Entonces, no es por ley, es por fe. Eso es muy importante. Esa es la dispensación de gracia. Porque es un regalo. Es un regalo, es un don de Dios. La salvación. Y luego está también, vamos a ver Tito, y con eso termino. Tito 3. Tito capítulo 3, versículo 5 al 7. Y leemos, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el levantamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea que somos herederos por su gracia, pero ya lo veremos, y aparte lo vimos. El Evangelio es muy importante y por su sangre, es la fe de su sangre, porque sin derramamiento de sangre, aquí cuando dice derramó nosotros abundantemente por Jesucristo, es que hizo Jesucristo en la cruz. Por algo dice que él, cuando uno acepta lo que él hizo, ya estamos con él en la cruz, nosotros también. Por eso ya no vivimos más por nosotros, sino Cristo que ya vive en nosotros y viviremos por él. Bueno, luego me queda, ahora voy a seguir en otro vídeo. Algo muy importante. ¿Para quién nació? Jesucristo. Ahí tenía que haber cambiado el título, pero lo pongo aquí. Luego lo cambiaré. A ver. Pues lo dejo aquí. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Lo cambio rápido. Aparte lo leí en principio, que Jesús fue rechazado, pero nosotros somos hijos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. ¿Vale? Venga, aceptar el Evangelio de gracia y ser salvos.